Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, haced levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Hace ya varias semanas el Señor me había dado 3 temas para predicar en el libro de los Hebreos, y yo sentía de compartir esta con vosotros. Y yo le pedí al Señor que me diera palabra, porque yo al principio no entendía muy bien estos versículos. Y un día orando en la noche, yo le clamaba al Señor que me diera palabra para esta predicación. Y el Señor, quizás ya cansado de tanto que le pedía, me dice, ya cállate y escúchame. Y me empezó a dar la palabra. Y me decía de que la señal de victoria es cuando nosotros levantamos las manos. Es lo que decía el otro día el pastor Daniel, de que cuando nosotros levantamos las manos estamos declarando victoria. Y yo por lo menos, a mí me gusta declarar la victoria, porque yo he sido llamado por Cristo a ser embajador en cadena, no embajador encadenado. Amén. Así que vamos a tratar este tema en esta mañana. Lo primero que vamos a ver es la victoria en la adversidad. Como bien dice aquí al principio, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas y las rodillas paralizadas, así como cuando levantamos nuestras manos y declaramos victoria, cuando están abajo significan derrota. Y nosotros muchas veces nos sentimos en derrota. Pero aquí el Señor nos llama a que levantemos las manos y declaremos la victoria que Él nos da. Porque en el libro de Corintios, el Señor nos dice que estamos atribulados en todos, pero no estamos angustiados, que aunque estemos en apuros, no estamos desesperados, que aunque estamos perseguidos, no estamos desamparados, y aunque el diablo nos derribe, no estamos destruidos. Amén. Porque aunque nos derribe, el Señor nos levantará y nos dará aún más de lo que tenemos. Porque eso mismo nos pasó a nosotros en el mes de enero, que llegó una carta al piso donde alquilábamos, y bueno, que nos estaban cobrando meses de más, que decían que no habíamos pagado y que teníamos que pagar 12.000 euros de multa y que teníamos que salir del piso. Y entonces mi madre, bueno, se averiguó eso, consiguió un abogado y fueron al juicio, y en el juicio le decían que tenían que pagar dinero. Si no pagan el dinero nos echaban. Y lo que el abogado le dijo, que lo mejor era conseguir otro piso, porque aparte de eso nos iban a subir la cuota y teníamos que pagar como 1.200 euros, ¿era, no? Sí. 1.200 euros que tendríamos que estar pagando cada mes, aparte de las facturas. Bueno, y subiría casi a 1.500, 1.600. Pero bueno, a pesar de eso, yo no estaba asustado, yo no estaba afligido porque me iba a quedar en la calle, porque la palabra de Dios dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y yo confié en esa palabra. Y lo mismo le decía yo a mi madre, que confiara en esa palabra. Y el Señor es fiel, porque no solo nos dio un piso más grande, sino que pagamos 850 euros mensuales, y las facturas ya no salen de 160, sino que salen de 50 euros, de 40 euros. Gloria a Dios. Y esa es una gran victoria. Y recuerdo que el día que fuimos al piso, empezamos a orar para declarar el territorio de Cristo, ese piso. Y recuerdo que en la oración mi padre empezó a levantar las manos y a ponerlas en las paredes. Aleluya. Declarando victoria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alguien que también declaró victoria fue nuestro hermano Moisés, que a pesar de que él se sentía atribulado, él no se sentía capaz, pero el Señor le dio ánimos. Y lo podemos ver en Éxodo 4. Del versículo 10 al 12. Nuestro hermano Ramón lo puede leer.
Diremos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? El siguiente. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, de que vienen pruebas muy difíciles para nosotros, que pensamos de que no somos capaces de superarla, que las pruebas nos superan, que el problema es demasiado grande para nosotros, y nosotros en oración nos quejamos al Señor diciéndole de que esa prueba es muy grande, que nos la quite, que pase de nosotros esa prueba. Pero el Señor en esta hora nos dice: ¿quién es el que dijo, clama a mí y yo te responderé? ¿Quién es el que dijo, donde yo te diga que vayas, tú irás, y no tengas miedo delante de ellos, porque yo estaré contigo para defenderte? Amén. Es Jehová el que nos dice eso. Amén. El que está desde el principio y desde el fin, el que no nos desampara ni nos desamparará. Amén. Porque es el mismo de ayer, hoy y siempre, que así como ha librado a los demás hermanos en la Biblia, como lo podemos ver, así nos libra cada día, porque aunque parezca que Él no está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Aunque parezca que Él no nos apoya, Él nos está apoyando en todo momento. Gloria a Dios. Y también una parte importante es el apoyo en los hermanos, que lo podemos ver aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo del 8 al 13. El hermano Clemente lo puede leer. Del 8 al 13. Del 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. A ver, hermanos, ¿quién de vosotros sería capaz de estar unas cuantas horas así, de pie con las manos levantadas, en un monte con el sol? Yo creo que nadie, porque ni el mismo Moisés podía. A la hora ya los brazos los bajamos. Pero como vemos aquí, Hur y Aarón se dieron cuenta de que él solo no podía, y fueron a ayudarlo, fueron a apoyarlo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando un hermano está débil, cuando un hermano se sienta que no puede con una prueba. Nosotros tenemos que ayudarle. No solamente que le falte dinero, le tengamos que dar dinero, no, sino que apoyarlo también espiritualmente. Porque hay veces que nosotros nos sentimos mal y necesitamos el apoyo de los hermanos. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer para declarar la victoria. Miren lo que dice aquí: cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel iba perdiendo. Pero ¿qué hicieron sus compañeros? Uno de cada brazo lo levantó y le llevaron una roca en la cual se sentó para que no se cansaran sus pies. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
a apoyarnos en la roca, a firmarnos en la roca que es Cristo, porque en Él podremos, dice, venid a mí descansar, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Entonces nos tenemos que apoyar en Cristo y solo declarar la victoria, porque es lo único que tenemos que hacer, declarar la victoria, porque no es nuestra lucha, sino que es la lucha de Dios. Aleluya, gloria a Dios. También sabemos que a veces nos sentimos débiles, pero ¿qué pasa cuando un hermano débil se arrodilla? El diablo tiembla, porque sabe que ya no lucha solo, sino que lucha con Jesús. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Lucharán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Aleluya. Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres tú, Jehová. Bueno, en la siguiente parte de Hebreos dice, haced sendas derechas para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Una senda, un sendero, es un camino que antes conectaba dos pueblos por el cual pasaban las personas. Entonces, si yo me puse a buscar esto, y la respuesta que obtuve es que el sendero derecho por el que tenemos que caminar es Cristo, porque es el sendero que nos conecta a nosotros con Dios. Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Entonces tenemos que aprender a caminar no solamente en Cristo, sino con Cristo, para que nosotros que nos sintamos atribulados seamos liberados, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice. Porque así, cuando una persona se siente atada y conoce la verdad, sabe que Cristo lo puede salvar, sabe que Cristo es la respuesta, clama en el nombre de Cristo y es libertado. Cuando un enfermo sabe que Jesús es sanidad, clama en el nombre de Cristo y es sanado. Amén. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que confiemos en Él y que clamemos en el nombre de Cristo, que caminemos con Cristo. Porque a veces nosotros pensamos que por el camino que vamos es el correcto, pero la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su destino es de muerte. Así que, hermanos, con estas palabras, que aunque son pocas, yo se las dejo porque son en el nombre del Señor. El Señor me las dio para que las compartiera, y los animo a que, si se sienten atribulados, si se sienten oprimidos, que levanten sus manos y declaren victoria, porque el Señor es fiel. Hace ya varias semanas, 7 para ser exacto, yo comencé unos ayunos de los fines de semana, sábados y domingos. Y las primeras semanas fueron difíciles, porque las 2 primeras semanas era empezar el día sábado a orar y un dolor en el estómago fuerte, que incluso en el segundo fin de semana me quedé dormido en la cama de mi padre porque no aguantaba el dolor. El tercer fin de semana me empezó a doler el pulmón izquierdo, el sábado, y yo no me podía arrodillar, no podía estar sentado, no podía respirar, y me sentía triste porque no podía cumplir mi propósito, que era dedicarle el día al Señor. Pero con todo y eso yo hice el esfuerzo, hice los 2 ayunos. Clamaba, pedía sanidad, pero no la obtenía. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo lo pido con fe. El día lunes le pedí a mi padre que orara conmigo, oramos, y tampoco obtuve sanidad. Y el día martes en la mañana, un poco triste, le reclamaba eso al Señor. ¿Por qué? Si te pido con fe, ¿por qué no me sanas? Y escuché una voz que me dice, Dios siempre es fiel. Gloria a Dios. Señor, gloria a mi Señor. Y en ese momento yo me dije a mí mismo, bueno, el Señor siempre es fiel, yo solo tengo que declarar la victoria. Y lo creí, dije yo, el Señor me sanará. Amén. Y media hora después, mientras iba caminando, pongo el pie en el suelo y siento una corriente que me sube por el pie y me empieza a recorrer por todo el cuerpo. Oh, santo. Gloria al Señor. Dios. Y empecé a notar cómo el Señor me iba sanando, cómo podía respirar bien, cómo el dolor iba desapareciendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y comprendí la palabra de Dios, comprendí lo que es declarar victoria.
lo que es resistir al diablo. Porque resistir al diablo no solo es quedarse cubriendo, sino que resistir con valor, resistir con fuerza, es luchar por la victoria. Santo eres tú, Así Jehová. que, así como el Señor a mí me sanó, Oh, así como el Señor a mí me libertó, gloria a Él tu os dice nombre. que declaréis victoria, porque Él Amén. también os libertará. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.